Me llamo María Guadalupe Rodríguez Montiel, tengo 75 años y nací en un pequeño poblado, fuera de Tlaxcala, en México. Mi infancia transcurrió en una modesta casa, con suelo de tierra y paredes de adobe, donde la vida era ardua y las conversaciones, limitadas. Me casé a los 16 años, siguiendo la costumbre de muchas jóvenes de entonces, movida por la esperanza de encontrar seguridad y por el temor de causar vergüenza a mi familia. Mis aspiraciones eran simples pero sentidas, anhelaba estudiar, ser maestra, llevar una vida decorosa y criar a mis hijos con afecto y autonomía. Sin embargo, el destino pareció tener otros propósitos para mí. Paulatinamente mi espíritu se fue apagando, agobiado por las decepciones, los silencios y los pesares. Mi juventud estuvo definida por sacrificios y un matrimonio que, con el tiempo, se transformó en una cárcel, más que en una unión. Pronto llegaron los hijos, 4 en total, y con ellos más responsabilidades, menos tiempo y una profunda sensación de sentirme invisible. Mientras yo me dedicaba a cuidar de todos, nadie parecía prestar atención a mis propias necesidades. Mi esposo, un hombre distante y a menudo hostil, solía afirmar que mi deber era mantener la calma y el silencio ante sus acciones, tal como se esperaba de una mujer de verdad. Siendo tan joven e inexperta, me convencí de que mi valía dependía de mi capacidad para aguantar. Confiaba en que el afecto llegaría con el tiempo. Sin embargo, lo único que obtuve fueron la fatiga, la soledad y el sufrimiento de sentirme invisible en mi propia casa. Hoy, tras muchos años, reflexiono sobre mi pasado y me cuestiono cómo llegué a esta situación, cómo fui capaz de tolerar tantas noches de insomnio, tantas palabras hirientes y tantos abandonos encubiertos bajo la apariencia de la costumbre. Pero paradójicamente lo que más me atormenta no es lo que viví con mi esposo. Lo verdaderamente doloroso es lo que sucedió después, porque cuando creí que por fin hallaría la tranquilidad, que podría envejecer junto a mis hijos, algo inesperado ocurrió, me abandonaron uno a uno. Me dejaron atrás, como si fuera un estorbo. Este es el sufrimiento más profundo de mi vejez, el olvido por parte de aquellos a quienes crié en mi vientre y abracé con mis brazos. Esta es la historia de mi vida. Mi vida no fue sencilla, pero quiero que sirva de ejemplo para animar a otras mujeres a transformar sus vidas. Te pido un favor, necesito que mi historia se difunda. Suscríbete a este canal, comparte este vídeo en WhatsApp y por favor, déjame un comentario indicando desde dónde lo estás viendo, me encantará leer cada uno de ellos. Ahora, te contaré cómo comenzó todo y te ruego que me acompañes hasta el final, porque aunque parezca increíble, la vida da muchas vueltas, y la mía las dio. A los 50 años, después de haber criado a mis hijos prácticamente sola, pensé que por fin podría descansar. Mi esposo murió de forma inesperada y a pesar del dolor del duelo, sentí un secreto alivio. No se lo dije a nadie, pero por primera vez en muchos años dormí sin temor a escuchar gritos en la noche. Empecé a cuidarme más, a dar paseos por las mañanas y a redescubrir el placer de estar viva. Anhelaba tener a mis hijos cerca, imaginando visitas dominicales llenas de risas, con mis nietos correteando por la casa, y que me llamaran abuelita con cariño. Sin embargo, ignoraba que para ellos mi presencia ya no era una prioridad, ni siquiera algo relevante en sus vidas. Mi hijo mayor, Rodrigo, encontró un empleo en Guadalajara y gradualmente se alejó, disimulando la distancia con llamadas breves y frías, siempre acompañadas de excusas. Mi hija Renata se casó con un hombre que sentía desprecio por mí, y lentamente, una barrera infranqueable se levantó entre nosotras. Podía leer en su mirada una vergüenza disimulada, como si mi sencillez, mi falta de estudios y mi naturaleza reservada le resultaran embarazosas. Miguel y Camila, mis otros 2 hijos, aún vivían en la misma ciudad, pero sus visitas eran escasas, siempre tenían compromisos. Cuando llamaba, me prometían pasaremos luego, mamá, pero ese luego nunca se materializaba. Me atormentaba la pregunta de qué había hecho mal, los había amado demasiado, o los había asfixiado con mi afecto, o tal vez, al nunca mostrar debilidad, les había dado la impresión de que no me necesitaban. El tiempo transcurría, inexorable.
Los cumpleaños, antes celebraciones alegres, ahora pasaban desapercibidos, y los domingos se vestían de un silencio sepulcral. Comencé a pasar horas sentada en la acera, esperando que alguien se detuviera, que una conversación rompiera la monotonía. A pesar de haber entablado amistad con los vecinos mayores, la soledad me consumía, una soledad aún más dolorosa al ver cómo todo lo construido con cariño se desvanecía, como si nunca hubiera existido. Mi salud comenzó a resentirse con problemas como diabetes, hipertensión y dolores en las piernas, que aunque no graves, me agotaban física y emocionalmente. Necesitaba compañía, ayuda, pero la idea de suplicar me atormentaba. Entonces les envié mensajes a mis hijos, suplicándoles una visita. Algunos ignoraron mis súplicas, otros tardaron días en responder. A Rodrigo le escribí: hijo, te extraño. ¿Vendrás a verme? Su respuesta escueta y distante llegó 3 días después: tengo muchas cosas que hacer, mamá. Luego me ocupo de esto. Esa frase me destrozó. Me sentí frente a mi teléfono, como una extraña que imploraba la atención de alguien que ya no me veía. Poco a poco mi espíritu comenzó a apagarse, como una llama que se consume lentamente. Abandoné el bordado, actividad que solía apasionarme. El silencio y la tristeza se adueñaron de mi hogar. A pesar de que las fotografías familiares evocaban memorias agridulces, decidí guardarlas en un cajón, pues me resultaba insoportable revivir los sueños y anhelos que alguna vez alimentaron mi existencia. Sentía que mi vida había sido un extenso viaje y ahora, en su tramo final, me encontraba sola, sin nadie que me acompañara. Sin embargo, ignoraba que un giro inesperado estaba por llegar, algo que transformaría radicalmente mi destino. Era una tarde sombría de jueves, cuando ya no abrigaba ninguna esperanza. Cuando alguien llamó a la puerta, me levanté con lentitud, sin apresurarme, imaginando que se trataba de un vendedor o un vecino despistado. Pero al abrir la puerta, la sorpresa me dejó sin aliento. Era la hija de mi comadre Dolores, Paulina, con quien no había tenido contacto en años. Lucía transformada, más adulta, con una mirada a la vez dulce y fatigada. Portaba una bolsa repleta de pan recién horneado por ella misma. Sonrió y me dijo: tía María, te extrañé. ¿Puedo pasar? En ese instante, sin comprender del todo la razón, sentí una cálida sensación en mi pecho. Nos acomodamos en la mesa de la cocina, un lugar inusual para reuniones, pues hacía mucho que no recibía invitados. Paulina, sentada frente a mí, comenzó a relatarme con detalle su vida, sus desafíos como madre soltera, sus largas jornadas de trabajo en la panadería del barrio. La escuché atentamente, admirando la fortaleza que emanaba de aquella joven, hasta que, con los ojos inundados de lágrimas, me confesó: volví porque me acordé de ti. Recordé que siendo niña y cuando mi madre me dejaba sola aquí, tú me contabas historias y me hacías sentir especial. Ahora quería devolverte un poco de esa ternura. Una profunda e indescriptible emoción me oprimió el pecho. Era como si después de tanto tiempo, alguien se acordara de mí, no por lo que podía dar, sino por lo que era. A partir de ese día, Paulina empezó a visitarme a diario. Llegaba con café humeante, panqueques recién hechos y cuentos para compartir. Me escuchaba con paciencia, me hacía reír, y en su presencia, algo que creía extinguido en mí revivió: la alegría de ser vista, de ser valorada. Y más aún, me recordó quién era antes de que el dolor se apoderara de mi vida. Fue entonces cuando, motivada por su confianza, comencé a compartir con ella secretos y recuerdos que nunca antes me había atrevido a revelar, ni siquiera a mis propios hijos. Le conté sobre mis anhelos de ser maestra, los momentos nocturnos que me aterrorizaban, los partos que viví sola y los cumpleaños que celebré en soledad. Mientras hablaba, ella me escuchaba con atención, entrelazando sus dedos con los míos con una ternura infinita. Para mí eso fue más que compañía, me dijo, fue sanador. Un día me entregó una pequeña libreta y me animó: tía, ¿por qué no lo escribes todo? Tu historia es preciosa, llena de fuerza, debe ser contada. Sus palabras resonaron en mi mente.
Yo, que apenas había completado la escuela primaria, escribir un libro, pero comencé, con letras temblorosas, con lágrimas, con rabia y ternura. Esa libreta se convirtió en mi confidente. Escribía cada mañana y cada noche y poco a poco sentí que mi historia no había concluido, que aún quedaban páginas por llenar de significado, de personas, de amor. Todo comenzó con una visita que parecía simple, pero que transformó por completo mi vida. Con el tiempo la gente comenzó a buscarme, vecinos curiosos, ancianas del barrio y hasta jóvenes que me reconocían por la calle, preguntándome si era la señora que escribía memorias. Mi nombre se extendió como el de alguien con historias que contar, y esto, tras tantos años de soledad, fue como un nuevo comienzo. Paulina, entonces, comenzó a compartir fragmentos de mi cuaderno en internet, desatando un fenómeno que nunca hubiera imaginado. Ella creó una cuenta en redes sociales y, con gran afecto, publicaba pequeñas porciones de mis escritos, acompañadas de una foto mía sonriendo y una frase: «Hoy la tía María escribió, el silencio también duele». Al principio pensé que nadie se interesaría, que a nadie le importaría la vida de una anciana olvidada. Sin embargo, en menos de una semana, los comentarios comenzaron a llegar. La gente escribía: «Mi abuela vivió algo similar, esta historia me recuerda a mi madre, Doña María, su fortaleza me inspira», leí todo con lágrimas y el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en muchos años, sentí que alguien realmente me escuchaba. A raíz de esto, recibí una avalancha de mensajes. Llegaron testimonios de mujeres jóvenes que, tras leer mi historia, decidieron romper con relaciones abusivas. Algunas me contaron que después de meses sin hablar, llamaron a sus madres. Incluso una joven del norte me escribió: «Me recordaste que mi abuela también era una persona, no solo una anciana sentada en el sofá». Eso me conmovió profundamente porque precisamente eso era lo que quería transmitir, que tras las arrugas se esconden historias, que tras el silencio hay gritos que solo necesitan un espacio para ser escuchados. Paulina comenzó a grabarme leyendo fragmentos de mi cuaderno. Al principio mi voz temblaba, pero con el tiempo gané confianza. Las palabras fluían como si las hubiese guardado durante décadas. Hablé del dolor, sí, pero también de lo que me había salvado, las flores que plantaba en el jardín, las mañanas lluviosas con olor a café y las sonrisas de mis hijos cuando aún eran pequeños. Compartí mi historia personal sobre la mujer que fui antes de que me dejaran, relatando la fe que mantuve a pesar del dolor. Esta honestidad resonó profundamente en el público, superando cualquier expectativa. Mi relato adquirió una vida propia, lo que llevó a una invitación de un canal de vídeo para una entrevista. Deseaban explorar mi experiencia en profundidad, grabar en mi hogar y difundir mis palabras globalmente. Paulina, llena de alegría, me apoyaba mientras que yo sentía aprensión, pero acepté. El día de la grabación fue surrealista. Cámaras, luces, micrófonos invadieron mi sala, y desde mi mecedora, sin reservas ni tapujos, revelé cada detalle. Por primera vez, la posibilidad de ser juzgada no me amedrentaba, convencida de que la verdad libera, incluso cuando duele. La publicación del vídeo generó una avalancha de reacciones, miles de personas lo vieron, compartieron y comentaron, expresando una identificación con mi experiencia. Afirmaban que mi historia era también la suya, lo cual me revitalizó emocionalmente. La mujer olvidada se convirtió en un recuerdo tangible, una fuente de inspiración, una guía. Y yo, que en el pasado me había sentido abandonada, incluso por mis propios hijos, ahora sentía el calor de todo un país que me brindaba su apoyo. Sin embargo, a pesar de la transformación y del cariño y la atención que recibía, el cambio no erradicó el dolor. Hubo noches en las que la soledad me oprimía, me asfixiaba y me hacía llorar a escondidas en la cama, porque, a pesar de todo, la ausencia de mis hijos seguía siendo palpable. Aún me sorprendía mirando fijamente la puerta, soñando con el día en que alguno de ellos reapareciera inesperadamente, me abrazara con fuerza y me pidiera perdón. Aunque nos esforzábamos por aparentar fortaleza, por convencernos de que habíamos superado la situación, el corazón de una madre es un pozo profundo de amor que nunca se apaga ni olvida.
Y eso precisamente era lo que más me atormentaba, recordar todo lo que hice por ellos y darme cuenta de que, a pesar de mis esfuerzos, no logré mantenerlos a mi lado. Las celebraciones, especialmente el Día de la Madre, eran un constante recordatorio de mi soledad. Recibía flores de extraños, mensajes afectuosos de personas que no conocía, pero nada provenía de aquellos a quienes amaba por encima de todo. En las noches de Navidad preparaba una cena sencilla, más por la costumbre arraigada que por un sentimiento genuino de alegría. Comía sola frente al televisor, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Los cumpleaños, en cambio, eran marcados por el silencio. A veces Paulina, mi amiga, me preparaba un pastel y me hacía compañía, intentando llenar el vacío que me embargaba, pero había un espacio dentro de mí, reservado exclusivamente para mis hijos, que permanecía desocupado. Y esa ausencia dolía, de una manera profunda e indescriptible. Una vez experimenté un leve problema de salud, con presión alta, mareos y terminé ingresada en el hospital. Paulina estuvo a mi lado, acompañándome en todo momento, tomándome la mano con firmeza. Publicó un mensaje pidiendo oraciones y, mientras recibía palabras de afecto y apoyo de miles de personas, me pregunté internamente: ¿habrán visto esto mis hijos? ¿Se habrán preocupado por mí? Esperé alguna señal, una llamada, un mensaje de voz, pero nada llegó. Fue como una segunda muerte, no la de mi salud física, sino la de mi última esperanza. A pesar de todo, la rabia no me invadió, solo sentí una profunda tristeza, que fluía silenciosamente y sin cesar en lo más hondo de mi ser. Fue en ese momento, mientras me encontraba en esta etapa de mi vida, cuando comprendí que el abandono se manifiesta de múltiples formas. No se limita a la ausencia física, sino que también implica el vacío emocional, la falta de afecto y el rechazo simbólico. Es la carencia de cariño, de interés genuino y de presencia constante. Lo más doloroso es que a menudo proviene de las personas a las que más queremos. Fue a través del sufrimiento que aprendí que en ocasiones, el perdón no es un obsequio para el otro, sino una liberación personal. Y allí, postrada en la cama de un hospital, tomada de la mano de una mujer que no era mi hija biológica, pero sí mi alma gemela, decidí poner fin a mi autotortura. No por aquellos que eligieron marcharse, sino porque ahora había personas que optaban por quedarse a mi lado. Regresé a casa con renovada fuerza y determinación. Continué escribiendo, bordando y estableciendo lazos con otras mujeres. Recibía visitas, cartas y mensajes de apoyo. Seguí abriéndome, mostrando mi vulnerabilidad y permitiéndome sentir, porque entendí que el dolor pierde su poder cuando se comparte y se expone a la luz. A pesar de que mis hijos no regresen, me niego a dejar que la tristeza consuma mi espíritu, porque el amor que les di fue genuino, y lo que es verdadero perdura, incluso cuando es ignorado. Fue en este proceso de reconstrucción personal, en este reaprendizaje de cómo seguir viviendo, que algo mucho más grande empezó a gestarse, algo que sobrepasaría límites geográficos y llevaría mi mensaje mucho más lejos de lo que jamás hubiera soñado. Un día, mientras Paulina preparaba el café, me llamó con los ojos desorbitados, exclamando: «Tía María, no vas a creer lo que pasó». Corrimos a la computadora y descubrimos que una influencer muy famosa de Brasil había compartido mi vídeo con el siguiente mensaje: «Esta mujer es un ejemplo de fortaleza que el mundo necesita conocer». En menos de 24 horas, mi historia se había viralizado en varios países. Había comentarios en español, portugués e inglés de personas de Chile, Argentina, Estados Unidos, todos conmovidos por mis palabras. Me quedé completamente atónita. «Te has vuelto internacional, tía», dijo Paulina riendo, pero con lágrimas en los ojos. Absolutamente ajena a lo que se avecinaba, mi única reacción fue expresar gratitud. Jamás imaginé que mi voz, sofocada durante tanto tiempo, lograría resonar a tanta distancia. Fue entonces cuando comenzaron a llegar las invitaciones, transmisiones en vivo, charlas virtuales, entrevistas, todo con traducción simultánea para llegar a una audiencia global. Desde mi modesta casa en Tlaxcala, sin moverme de allí, comencé a compartir mis experiencias y a ofrecer orientación a mujeres de diversos rincones del mundo.
Por primera vez sentí la fuerza que reside en la verdad, porque cuando las palabras nacen del corazón, las fronteras se desvanecen. Recibí un mensaje de una mujer en Guatemala, estaba al borde del abismo, pero escuchar tu historia me devolvió la vida. Otra, desde Estados Unidos, compartió: soy hija de madre mexicana y nunca comprendí a mi progenitora. Ahora al escucharte entiendo su sufrimiento. Cada mensaje era un abrazo, un obsequio, una respuesta celestial que susurraba: tu lucha no fue en vano. Paulina incluso elaboró un mapa donde señalaba la procedencia de cada comentario, y el papel rápidamente se llenó por completo. El mundo me había acogido como si una gran mano invisible me envolviera. Además, un periodista me visitó, dedicando su tiempo a redactar un artículo sobre mi vida para una revista de renombre nacional. La portada, un reflejo de mi nueva realidad, mostraba una fotografía mía sonriente adornada con el título: La abuela que superó el abandono con palabras. Al contemplar esa imagen y esas letras, las lágrimas brotaron de mis ojos, no por orgullo personal, sino por una profunda sensación de dignidad, porque durante años me había sentido marginada, invisible, como si mi existencia no importara. Sin embargo, ahí estaba yo, la prueba palpable de que cada mujer, sin importar su pasado, tiene un valor incalculable, incluso cuando aquellos que deberían reconocerlo deciden ignorarla. A raíz de esto, muchos comenzaron a llamarme abuela del pueblo, un título que superaba cualquier reconocimiento académico, ya que emanaba del amor, la gratitud y la conexión emocional que la gente sentía por mí. Yo, que había creído que mi vida se extinguiría en la soledad, ahora era parte de la vida de innumerables personas, y esta conexión me dio una renovada sed de vivir. Anhelaba seguir compartiendo historias, inspirando a otros y brindando un espacio de consuelo, ya que comprendí que mi propósito apenas comenzaba. Lo que estaba por venir, intuía, sería aún más impactante. Era una mañana cualquiera, pero llena de promesas. Mientras estaba sentada en el porche, concentrada en bordar sobre la tela la frase: nunca es tarde para empezar de nuevo, escuché unos pasos suaves que se acercaban. No les presté atención hasta que oí una voz tímida pero inconfundible que decía: mamá. Me quedé paralizada, sintiendo como todo mi cuerpo se detenía por completo. Lentamente giré la cabeza y allí estaba, Renata, mi hija, la misma que no me había visitado en más de 7 años. Lucía diferente, más delgada, con ojeras pronunciadas y los ojos llenos de lágrimas. Sin decir nada más, se acercó a mí, se arrodilló a mi lado y rompió a llorar. Yo, por mi parte, lloré con ella. Después de unos minutos, logramos calmarnos. Entramos en la casa, nos sentamos en la cocina y ella comenzó a hablar, con la voz entrecortada. Me contó que había estado siguiendo mi historia en secreto a través de mis vídeos, que había leído los comentarios, visto mis entrevistas, y que cada palabra que pronunciaba le recordaba a la persona que era antes de marcharse. Me reveló que su marido, un hombre controlador y arrogante, siempre la había hecho sentir avergonzada de mí. Afirmaba que ser una madre que vivía con pocos recursos era un ideal obsoleto, y que, contagiada por esa idea perniciosa, se había alejado de mí hasta perderse en ella. Pero desperté, mami, dijo, y he venido aquí a pedirte perdón. En ese instante la coraza de orgullo que me impedía perdonarla se desvaneció por completo, porque anhelaba con toda mi alma este momento, recuperar a mi hija. La abracé con fuerza, la besé en la frente y le aseguré que la amaba, que siempre la había amado y que para mí siempre sería mi niña. Pasamos horas conversando. Me relató sobre su divorcio, la soledad que había experimentado y sus ganas de comenzar una nueva vida. Me confesó que me consideraba una mujer excepcional, que el mundo me necesitaba, pero que ella también necesitaba mi apoyo. Me rogó que regresara para reconstruir nuestro vínculo, y yo le respondí: nunca te has ido de mi corazón, hija. Empecemos de nuevo juntas. Esa noche dormimos tomadas de la mano, como cuando era pequeña. Por primera vez en muchos años, sentí que una parte de mi corazón volvía a su lugar. Paulina, visiblemente emocionada, observaba la escena. Luego de preparar un café aromático,
adornó la mesa con flores frescas y con una sonrisa, declaró que ese instante merecía una celebración especial. Y así fue porque el regreso de un hijo es como un renacimiento del alma. A pesar de la incertidumbre sobre el paradero de los demás, ese reencuentro me llenó de una renovada energía, demostrando que el amor verdadero, cuando es genuino y profundo, siempre encuentra el camino de vuelta. Al día siguiente, con la ayuda de Renata, grabé un nuevo vídeo. Ella misma redactó el emotivo pie de foto: "Esta es mi madre y estoy orgullosa de ser su hija". Juntas compartimos el vídeo y los comentarios de la gente se multiplicaron rápidamente. Muchos expresaron haber llorado y haberse reconciliado con sus propias madres tras verlo. Yo simplemente sentí una profunda gratitud, porque si el dolor puede ser abrumador, el perdón sincero puede ser aún más grande. Ese abrazo con mi hija valió cada lágrima derramada. Con el retorno de Renata, mi hogar se transformó nuevamente, lleno de risas, el aroma reconfortante de comida casera y conversaciones en voz baja. Poco a poco, ella redescubrió a la madre que había olvidado. Juntas iniciamos nuestra andadura, preparando recetas tradicionales, compartiendo recuerdos de nuestra infancia, marcada hasta entonces por el sufrimiento. Pronto, Renata extendió su ayuda a otras mujeres. Paulina la invitó a participar en los grupos de conversación que organizaba con las vecinas, y Renata, de espíritu resiliente, se convirtió en un ejemplo a seguir. Contaba sus errores y remordimientos, pero sobre todo, hablaba de la posibilidad de un nuevo comienzo. Fue allí, en el jardín, entre la ropa tendida y las macetas de albahaca, donde nació el sueño de un nuevo proyecto, un refugio para mujeres vulnerables. Empezamos con lo poco que teníamos: una habitación vacía, una cafetera prestada y cojines en el suelo. Paulina involucró al vecindario y Renata trajo consigo a sus amigas. En pocos meses, logramos crear un espacio sencillo pero acogedor. Lo llamamos Casa Retorno, y allí dimos cobijo a mujeres que, al igual que nosotras, habían sido abandonadas, ignoradas y lastimadas por el olvido. En ese lugar, las mujeres hallaron un espacio donde ser escuchadas con atención, recibir consuelo y orientación, pero sobre todo, sentir que eran parte de algo, que pertenecían a una comunidad. Los sábados nos reuníamos en círculos para conversar, compartiendo experiencias y reflexiones, mientras que los domingos nos dedicábamos a talleres de bordado, uniendo hilos y creando lazos. Durante la semana ofrecíamos sesiones de escucha terapéutica, y presenciamos algo verdaderamente asombroso. Mujeres que llegaban con la mirada baja y el ánimo decaído, tras unas pocas sesiones comenzaron a hablar con seguridad y aplomo, a reír con ganas y a recuperar la confianza en sí mismas. Lo que la soledad es capaz de destruir, el amor y el apoyo comunitario logran reconstruirlo. Y allí, en esa casa improvisada, estábamos juntas demostrando esto día tras día. La sanación llega cuando el dolor es reconocido, aceptado y transformado en afecto y cuidado mutuo. Yo, que había pensado que envejecería sola, ahora tenía una familia inmensa, no de sangre, sino de alma. Mujeres que me llamaban abuela, que buscaban mi consejo, que lloraban en mi regazo, encontrando en mí un refugio. Y lo era, no porque fuera perfecta, sino porque había sobrevivido a mis propias batallas y porque nunca dejé de creer que incluso en medio del dolor, es posible florecer y renacer. Al escuchar cada relato, mi propia historia resonaba en mí. Cada abrazo que ofrecía, curaba una herida antigua. Esa conexión profunda, ese dar y recibir, era lo más valioso. Cuanto más me entregaba a los demás, más completa me sentía. El éxito del refugio llegó a oídos de la prensa local, generando reportajes y donaciones que nos permitieron ampliar el espacio. Lo que comenzó como una simple idea se transformó en una realidad tangible. Mujeres con hijos pequeños, ancianas vulnerables, jóvenes huyendo de sus problemas, todos encontraban un refugio seguro, un lugar donde no serían juzgados, donde podían ser auténticos. Para alguien que había vivido en silencio durante tanto tiempo, esa libertad era lo más preciado. Hoy un letrero preside la entrada del refugio: aquí nadie se queda atrás.
Leer esas palabras siempre me emociona hasta las lágrimas, pues resumen mi vida y la lucha constante por transformar la realidad. Era una tarde ventosa, y mientras acomodaba las telas bordadas, Paulina entró con un sobre en la mano. Me observó con seriedad, los ojos ligeramente humedecidos. «Es de Miguel, tía». «Llegó por correo», dijo, y mis manos comenzaron a temblar. Mis piernas temblaban, como si fueran a fallarme. Hacía más de 8 años que no tenía noticias suyas, ni lo había visto. La letra en el sobre era inconfundiblemente la suya. Me senté lentamente, lo abrí con delicadeza y empecé a leer. Era una carta breve, pero cada palabra resonaba en mi interior con fuerza. Decía que había leído mi historia, que había visto mis vídeos y que había llorado como un niño. «Mamá, perdóname, te fallé», decía la carta. Cada frase parecía recomponer un pedazo de mi corazón roto. Miguel me hablaba de cómo se había dejado llevar por la prisa, por el orgullo, por la errónea creencia de que yo estaba bien sin él. Confesaba que al verme en los vídeos, sintió vergüenza y añoranza a la vez, y que no pasaba un día sin recordar los desayunos que le preparaba cuando era pequeño. Al final de la carta escribió: «Mamá, ¿puedo volver? ¿Hay sitio para mí ahí?». Lloré desconsoladamente, como no lo había hecho en mucho tiempo, porque la respuesta había estado clara dentro de mí desde hacía años. «Sí, hijo. Siempre has tenido un lugar, y siempre lo tendrás». Al día siguiente marqué el número que había escrito. Al descolgar el teléfono y escuchar un simple «hola», supe inmediatamente que era él, reconociendo al instante la voz que antaño me llamaba «bebé». Tras unos segundos de silencio en la línea, una voz suave susurró: «Mamá, ¿es verdad que me perdonas?». Tomé aire profundamente y respondí con el corazón en la mano: «Hijo, te perdoné desde el mismo día en que te alejaste de mí, porque el amor de una madre no se apaga, solo aguarda pacientemente». En ese instante, durante esa llamada telefónica, sentí como si algo nuevo renaciera en mi interior. Fue como si toda mi vida hubiera sido una preparación para ese preciso momento. Y finalmente llegó. Una semana después Miguel vino a verme, acompañado de su esposa y mis 2 nietos, a quienes no había tenido el placer de conocer. Al verme, los niños corrieron hacia mí, con un dibujo en sus manos. «Abuelita María», exclamaron, y yo los abracé con todas mis fuerzas. Miguel, arrodillado en el suelo de mi sala, volvió a pedirme perdón. Lo levanté y le dije: «Basta ya de pedir perdón, hijo. Ahora toca vivir». Ese día lo pasamos juntos, recordando viejos tiempos, comiendo, riendo. Por primera vez mi casa volvió a respirar el aroma inconfundible de la familia. Después de ese día trascendental, la frecuencia de las visitas de Miguel se hizo notable. A menudo llegaba con plantas florecientes, herramientas útiles y se dedicaba a renovar y embellecer la casa, reparando lo que el tiempo y el descuido habían deteriorado. Expresó su deseo de retribuirme, de devolverme una fracción de todo el amor y el cuidado que le había prodigado. Sin embargo, mi anhelo se limitaba a su mera presencia, a la calidez de su abrazo, a escuchar nuevamente su voz pronunciando las palabras que tanto necesitaba oír: «Te quiero, mamá». Y así era, diariamente me obsequiaba con esas hermosas palabras. La vida en ocasiones nos separa, nos lleva por caminos distantes, pero el amor genuino, el que reside en lo más profundo del ser, siempre encuentra el sendero de regreso. Y fue precisamente eso lo que comprendí en ese momento. El dolor del abandono, la herida que deja la ausencia, es palpable e innegable, pero cuando el arrepentimiento es sincero, cuando se manifiesta desde el corazón, ese sufrimiento puede transformarse, puede dar paso a algo mucho más poderoso y significativo: la reconciliación verdadera. No obstante, en este rompecabezas familiar, aún faltaba una pieza crucial. Rodrigo desde siempre se había mostrado distante, reservado, con una coraza de orgullo que lo protegía del mundo. Desde niño atesoraba sus emociones, guardándolas celosamente en su interior. Tras la muerte de su padre, esta actitud se intensificó, se retrajo aún más, como si hubiera heredado no solo sus rasgos físicos, sino también esa fría y distante manera de ser.
Cuando se marchó de casa para trabajar en Guadalajara, fue como si hubiera cortado los lazos que nos unían, sumergiéndonos en un silencio doloroso. Las conexiones, antes constantes, se volvieron escasas, distantes, casi inexistentes. Los cumpleaños transcurrían sin pena ni gloria. Nunca obtenía respuesta a mis mensajes, él nunca se comunicaba, ni siquiera después de que compartiera mis vídeos. Por eso cuando escuché a Paulina gritar desde la sala, «Hay un hombre aquí que quiere verte», nunca imaginé que fuera él. Pero efectivamente era Rodrigo. Lucía mayor con canas que le adornaban la cabeza, el rostro marcado por el cansancio y una mirada que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Nos quedamos uno frente al otro en silencio, sintiendo el torbellino emocional que nos embargaba. Por dentro un huracán de sentimientos, por fuera, solo mis lágrimas que caían. Entonces respiró profundamente y dijo, «Mamá, fui un cobarde». Me quedé inmóvil escuchando. Huí del dolor, huí de ti, huí de mí mismo. Me refugié en el trabajo, en las excusas, en los compromisos, y aunque en el fondo sabía lo que hacía, carecí del valor para volver atrás. Su voz se quebró. Pero hoy, si todavía tienes espacio, quería entrar. Lo abracé y en ese abrazo me derrumbé. Fue el reencuentro más difícil y a la vez el más necesario. Rodrigo cargaba con una pesada culpa, cicatrices internas que solo el tiempo podría curar. Se quedó conmigo durante varios días. Hablamos como nunca antes lo habíamos hecho. Platicamos sobre su padre, los años de su niñez y las cicatrices emocionales que todos evitaban tocar. Fue entonces por primera vez que mi hijo se abrió confesando su enojo hacia su padre, su incomprensión ante mi resistencia y su reproche por no haberme ido. Sin embargo, al ver mi historia expuesta con coraje, entendió y me respetó, no solo como su madre, sino como mujer. Ahora eres mi ejemplo a seguir, mami, me dijo. Esas palabras me hicieron sentir como si volviera a nacer. Rodrigo, impactado tras conocer Casa Retorno, expresó su deseo de colaborar, donar y participar activamente, anhelando ver a otras mujeres encontrar la misma salvación que yo. Comenzó a utilizar sus contactos laborales para recaudar fondos, visibilizar y ampliar nuestro proyecto. Así, lo que antes era una ausencia dolorosa se transformó en una presencia activa, mi hijo se convirtió en un aliado, un hijo presente, un hombre que aprendió a honrar a la mujer que lo crió. Y esa para mí fue una de las mayores victorias de mi vida, con Rodrigo de vuelta, sintiendo que el rompecabezas familiar estaba casi completo. 3 de los 4 nietos que tenía, ahora me rodeaban. Mi casa, que antes era un símbolo de soledad y tristeza, ahora se llenaba de alegría, aromas, risas y charlas animadas conforme avanzaba la tarde. Me sentía completa, no porque todo fuera perfecto, sino porque la verdad y el amor que me brindaban mis nietos habían superado el dolor del abandono y la soledad. Lo único que aún anhelaba era un reencuentro, uno que sospechaba, llegaría de la forma más inesperada. Era una mañana tranquila, la lluvia golpeaba suavemente el tejado y yo dormía plácidamente, algo inusual para alguien que había vivido años atormentada por la preocupación. De pronto el teléfono sonó y mi corazón latió con fuerza, asustado. Temí que fuera una emergencia, quizás relacionada con alguno de mis nietos. Contesté con voz temblorosa y escuché al otro lado, «Mamá, soy yo, Camila». Me quedé sin aliento por unos instantes. Era mi hija menor, la que recordaba como una niña dulce, pero que se había transformado en una joven rebelde y que años atrás, simplemente había desaparecido de mi vida. Perdona que te llame a esta hora, pero sentía la necesidad urgente de oír tu voz. Camila, que se encontraba sola en otra ciudad, lidiando con problemas de salud mental, me explicó que había intentado aparentar normalidad por años, pero que mi historia la había alcanzado incluso en su aislamiento. Me contó que vio mi entrevista en un noticiero, reconoció mi voz, mi mirada y, en ese instante, se derrumbó por completo. Lloré, mamá, lloré como una niña pequeña, porque me di cuenta de que a pesar de mis errores y deseos de desaparecer, tú nunca dejaste de amarme. Esa revelación me impactó profundamente.
Solo pude decir, hija, sigues siendo parte de mí, siempre lo has sido. Me pidió volver, no de inmediato, sino que necesitaba un tiempo para procesar, pero que anhelaba verme de nuevo. Esa noche hablamos durante horas. Le hablé con calma, con cariño, con la paciencia que una madre redescubre al darse cuenta de que aún hay esperanza. Y así, Camila, a quien creía perdida para siempre, inició su regreso. En los días siguientes nos comunicamos por mensajes. Me envió fotografías de los libros que estaba leyendo, de los dibujos que creaba con dedicación, y hasta de una nueva planta que había adquirido. Era una forma sutil de recordarme que la capacidad de florecer y prosperar persiste incluso después de los periodos más difíciles. 2 semanas después de sus mensajes, apareció en persona. Llegó con una mochila que parecía contener todas sus pertenencias y los ojos notablemente hinchados, como si hubiese llorado durante mucho tiempo. Me abrazó con fuerza, un abrazo que me transmitió el peso de años de silencio y experiencias no dichas, aunque apenas pronunció palabra. Paulina preparó una cena sencilla y acogedora. Rodrigo y Miguel, mis otros hijos, se unieron a la reunión. Renata también llegó para compartir la cena familiar. Por primera vez en muchas décadas, todos mis hijos, cada uno con sus propias historias y caminos recorridos, se encontraban reunidos bajo el mismo techo. Interiormente celebré ese momento sonriendo y sintiendo una profunda gratitud, porque a pesar de los desafíos y las vueltas que la vida nos había dado, tenía la prueba tangible de que el amor y los lazos familiares son más resistentes y perdurables que cualquier separación o abandono. Camila se adaptó con sorprendente rapidez a la nueva situación. Colaboraba en las tareas del hogar, cuidaba con esmero el jardín y escribía frases llenas de belleza y sabiduría en pequeños trozos de papel que luego pegaba en la pared, frases como, eres más fuerte que el dolor que te hirió. Además, comenzó a pintar con pasión. Sus obras, llenas de simbolismo, retrataban a mujeres luchadoras, temas de superación personal y la importancia de las raíces profundas. Contemplar a mi hija florecer en ese espacio construido con tanto amor y esfuerzo, fue como experimentar un renacimiento personal, la 4ª vez en mi vida. Ser madre es, en esencia, morir en el dolor para revivir a través de la alegría de un hijo. En ese mes decidimos crear un mural colectivo en Casa Retorno, utilizando las manos de todas las mujeres que habían encontrado refugio allí. Camila diseñó el fondo y en el centro pintamos mi mano, sobre la cual se inscribió la frase elegida por ella, esta es la mano que nunca me soltó, incluso cuando yo la solté. Ante esa imagen rompí a llorar, sintiendo que nada de mi vida había sido en vano. Con mis hijos reunidos, Casa Retorno funcionando y tantas mujeres sanando juntas, ocurrió lo inesperado. El Ayuntamiento de Tlaxcala me invitó a ser homenajeada en un evento público sobre los derechos de las mujeres, algo que me dejó sin aliento. Yo que había pasado la vida en la sombra, ahora ser reconocida, Paulina me animó, y Renata me dijo que era hora de que el mundo entero supiera quién era yo. Con temor y coraje a flor de piel, acepté la invitación. El día del evento me vestí con mi mejor ropa. Recogí mi cabello con mi listón rojo favorito y me dirigí al lugar. La sala estaba repleta a mujeres, niños, personalidades importantes, estudiantes. Mi nombre resonó por los altavoces, invitaron al escenario a María Guadalupe Rodríguez Montiel, un emblema de resistencia y amor maternal. La ovación fue tan ensordecedora que necesité respirar profundamente para no sucumbir a la emoción. Ascendí lentamente con paso firme y al contemplar esa multitud de rostros conmovidos, sentí una profunda satisfacción, no por vanidad, sino por haber vencido el dolor. Sujeté el micrófono con manos temblorosas y pronuncié, soy solo una mujer, pero mi historia es el reflejo de muchas. Compartí la importancia de escuchar a las madres, abuelas y mujeres de nuestra comunidad. Relaté brevemente mi experiencia personal, los obstáculos superados, los altibajos que la vida me había deparado. Concluí con una frase que emanó directamente de mi corazón, mientras exista una mujer silenciada, el mundo no encontrará la paz. Y fui recibida con una cerrada ovación. Mientras algunas mujeres se deshacían en llanto,
otras se pusieron de pie y se acercaron para abrazarme con cariño. La alcaldesa, visiblemente emocionada por la situación, anunció que un nuevo centro comunitario dedicado a las mujeres llevaría mi nombre, el Centro Dona María Guadalupe. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, sentía que todo era irreal. Mi nombre, mi sufrimiento y mi triunfo personal se convertían en un legado tangible. Unos pocos días después, se colocó la placa conmemorativa. Estuve presente en la ceremonia, acompañada por mis hijos, mis nietas y todas las mujeres que habían sido partícipes de esta historia. Celebramos con una sencilla fiesta adornada con pasteles, flores y música mexicana. Cantamos juntas, reímos a carcajadas y recordamos a aquellos que ya no estaban, a aquellos que habían luchado junto a nosotras. Yo, con lágrimas inundando mis ojos, simplemente contemplaba la escena, pensando para mis adentros: Dios me ha dado más de lo que pedí. Me ha dado lo imposible. Porque aquella mujer que había sido olvidada, ahora era un recuerdo vivo. Se había convertido en un símbolo. Era la madre de todos aquellos que alguna vez se sintieron solos y abandonados. De pie frente a la clínica que llevaba mi nombre, un centro de apoyo para mujeres, sentí que por fin había logrado lo que muchas anhelan: ser recordada no por el sufrimiento que padecí, sino por la fortaleza que encontré incluso en medio de él. Lo mejor estaba por llegar, porque a mis 75 años, mi historia aún tenía muchos capítulos por escribir. Después de ver a mi hija Camila prosperar a mi lado, sentí que aún quedaba mucho por hacer. Casa Retorno, que ya era un refugio para mujeres adultas, podía expandirse. Surgió la idea de acoger a madres jóvenes que luchaban en situaciones difíciles. Fue así como decidimos abrir un nuevo espacio dentro de la casa, un rincón cálido y seguro, equipado con cunas prestadas, ropa de cama limpia y todo nuestro cariño. La idea se concretó en una agradable tarde, mientras tomábamos té y bordábamos en el patio trasero, rodeadas de sol y el aroma fresco de la albahaca. Al llegar el alba, algunas de estas jóvenes mujeres, con el espíritu abatido y la mirada sombría, encontraban a alguien que las escuchaba con paciencia y les ofrecía un apoyo incondicional, una mano amiga en quien confiar, ayuda para adquirir pañales y leche, y el cuidado esencial para mantener la casa en orden. Además, encontraban consuelo en los cuentos narrados, y con el tiempo, estas actividades se integraron en la rutina diaria, transformándose en un acto natural de amor que convirtió la casa en un verdadero hogar. Juntas durante meses compartieron conocimientos y aprendieron mutuamente, desahogando sus penas más profundas, el abandono, la violencia sufrida, la culpa y el miedo que las atormentaba. En los círculos de conversación compartieron sus vivencias, colaboraron en la cocina, lavaron juntas la ropa de sus hijos y compartieron confidencias en las largas noches, fortaleciéndose a través de la mirada y las palabras. Así florecieron y la comunidad entera fue testigo de su transformación. Los niños, liberados del peso de la tristeza, encontraron la alegría en el patio, jugando y riendo. Casa Retorno, gracias a su labor, se convirtió en un punto de referencia reconocido incluso por los maestros de la zona, quienes comenzaron a recomendar nuestros servicios a las madres que necesitaban un lugar seguro y apoyo. Cada vez que un bebé reía o una madre recuperaba la esperanza, me recordaba la fuerza del amor, su capacidad para sanar y multiplicarse, incluso en los corazones más dañados. En una tarde especial celebramos un bautizo comunitario en el jardín, adornado con flores vibrantes y música suave, honrando la vida que renacía silenciosamente pero que transmitía esperanza a todo aquel que quisiera verla. Esas madres transformadas emergieron como un torrente de esperanza. Algunas crearon bordados para conmemorar momentos significativos, como el día de su liberación o el inicio de una nueva vida. Lloré desahogando cada lágrima derramada en el pasado, cada suspiro de miedo que se había transformado en risa. Fue allí, en Casa Retorno, donde esas mujeres formaron familias, dando a luz a una nueva generación que conocía el significado de la dignidad antes incluso de poder expresarlo con palabras. Y todo comenzó con el coraje de compartir mi propia historia. En Casa Retorno gradualmente se habilitó un espacio modesto dedicado a talleres de costura,
lectura y apoyo a la salud mental. Los nietos, llenos de energía, jugaban en el jardín, mientras sus madres aprendían la importancia de la nutrición, conscientes de que el cuidado de los hijos empieza por el autocuidado. Esa transformación marcó el inicio de una nueva dignidad, la reconstrucción de una vida que había sufrido rupturas. Fue allí, en ese lugar, donde mi nombre trascendió mi rol familiar, siendo recordada como la mujer que convirtió su hogar en un proyecto de cambio, una mujer que, a pesar de la edad, descubrió que mientras el corazón late, la vida continúa ofreciendo nuevas historias y la oportunidad de impactar la vida de otros. A los 75 años, con mis hijos y nietos unidos a casa, retorno y a la comunidad, formando una red de amor, comprendí que el abrazo final, el abrazo de quien ha vivido intensamente, era el último regalo que me debía a mí misma. Para celebrar mi cumpleaños, preparé un desayuno especial en mi honor, manzanas asadas, café aromático recién hecho y flores frescas del jardín. Mis hijos, conmovidos, me sirvieron el desayuno, acompañando cada plato con dulces palabras, lágrimas de emoción y fuertes aplausos. En ese instante sentí que había recibido el regalo más preciado, el inmenso amor que había construido a lo largo de mi vida. Envuelto en una atmósfera de paz y dignidad, cada uno de mis hijos se acercó a abrazarme, y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar a gritos, sin reservas, sin vergüenza, solo con una profunda gratitud. Mis nietas, reunidas alrededor mío, leyeron una carta que habían escrito con cariño, donde recordaban cómo mi abuela me había enseñado que el dolor es inevitable, pero que el amor es el verdadero motor de la vida. Luego Carla, una de las jóvenes madres del albergue, me obsequió una pequeña escultura de barro, una mano extendida que sostenía un corazón en el centro. Explicó que representaba a quienes me habían tendido la mano y me habían enseñado a amarme a mí misma. La emoción me sobrecogió y solo pude llorar, porque en ese gesto, en esa simple escultura, residía todo el significado y la trascendencia de lo que había vivido. Mi vida, que consideraba un regalo precioso, aspiraba a ser una influencia positiva, una fuente de esperanza y un modelo a seguir para que otros también pudieran experimentar la vida plenamente. En esa radiante mañana experimenté una sensación de plenitud, no por la perfección del instante, sino por la curación de las heridas del pasado, la fortaleza que había encontrado en mi familia reconstruida y la promesa de un refugio para las almas que me acompañaban. Comprendí que el paso del tiempo con sus marcas y sabiduría, no es un retroceso, sino una evolución constante. Sentí por primera vez que el yo del pasado, agobiado por el dolor, había finalmente encontrado paz, ya que la persona en la que me había convertido era mucho más fuerte que cualquier sufrimiento o abandono. Expresé mi gratitud, inicialmente en silencio, luego con palabras, un sincero gracias. Gracias a mis amadas hijas, gracias por rescatarme. Y sonreí con serenidad, porque por fin me veía completa. Durante mucho tiempo creí que el silencio era la mejor manera de proteger a mis hijos, que ocultar el dolor de mi matrimonio, el abuso emocional, los gritos y la humillación, era una forma de resguardarlos. Creía que al ocultar mi dolor, mis hijos podrían crecer sin preocupaciones. Sin embargo, un día la cruda realidad me golpeó con fuerza cuando Rodrigo, mi hijo mayor, me confesó: si hubieras compartido tus sentimientos, quizás yo no habría repetido el mismo error con mi esposa. Sus palabras me dolieron profundamente. En su mirada comprendí que mi silencio no lo había protegido, sino que le había infligido heridas profundas y desconocidas. Las cicatrices que evitamos mencionar en voz alta, nuestros hijos las llevan grabadas en su ser. Me di cuenta de que el miedo a mostrarme vulnerable me había llevado a esconder secretos, y que si los hubiera revelado con honestidad, habrían podido sanarnos a todos. Tuve que aceptar que mi afán de fortaleza me había alejado, sin querer, de aquellos a quienes más amaba. Y cuando finalmente lo admití abiertamente en casa, durante una conversación sincera, noté un cambio significativo en el ambiente. Con los ojos empañados en lágrimas, Camila me miró fijamente y con voz quebrada, confesó: mamá, creí que eras distante y fría, pero ahora entiendo que solo estabas luchando por sobrevivir. Fue en ese instante por primera vez
que la sensación de perdón, incluso hacia mí mismo, me inundó por completo. Comprendí ese día que mi misión con otras mujeres era la misma, demostrar que el silencio protector es una carga abrumadora. Reconocí que decir la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para romper el ciclo de sufrimiento. Empecé a abordar este tema en nuestras reuniones, y la respuesta fue conmovedora. Muchas mujeres lloraron al identificarse con sus propias historias silenciadas. Algunas, como yo, habían tomado las mismas decisiones para sobrevivir. Otras aún permanecían atrapadas en el silencio. Juntas empezamos a hablar abiertamente, a ponerle nombre al dolor, a transformar la culpa en valentía. Y esa transformación, por encima de todo, liberó mi alma. Entendí que no era mi culpa haber padecido la violencia, el abandono y el silencio, pero sí era mi responsabilidad, ahora con la madurez y la experiencia, alzar la voz por todas aquellas que aún no podían hacerlo. Y así, la tarea de compartir nuestras experiencias con coraje se convirtió en una parte fundamental de nuestra labor. Nuestro objetivo era que otras mujeres, que habían sufrido situaciones similares, supieran que no estaban solas, que su fortaleza no se había perdido, que aún era posible encontrar una solución y que sí, había una salida. La palabra, la verdad, el acto de compartir, fueron claves. Uno de los hallazgos más significativos de mi vida adulta fue comprender que sanar las heridas del pasado también implica sembrar esperanza en el presente de los demás. Y aunque cometí errores en el camino, las experiencias que viví me demostraron que el amor verdadero perdura incluso en el silencio, pero florece cuando finalmente se le permite ser escuchado. Un día, en Casa Retorno, establecimos un récord de asistencia. Más de 30 mujeres de diversas edades y con historias de vida distintas, pero unidas por un dolor común, el abandono y la invisibilidad, se reunieron en uno de nuestros círculos abiertos. Entre ellas se encontraba una señora a la que nunca había visto antes, y que por su edad, era mucho mayor que yo. Con el cabello largo, suelto y plateado, y los ojos profundamente marcados por las arrugas y la tristeza, se mantuvo sentada en silencio, absorbiendo cada palabra que se decía en la reunión. Al concluir, se incorporó lentamente y con una voz suave pero firme, declaró: «Todos ustedes me han demostrado hoy que aún hay esperanza, que aún hay tiempo para todo». Fue entonces cuando comenzó una de las conversaciones más trascendentales de mi vida. Su nombre era Isabela, una mujer de 89 años que había vivido sola durante más de 2 décadas. Me confesó que había perdido la fe en todo, en la posibilidad de empezar de nuevo, en el amor, en el perdón. Sin embargo, al escuchar mi relato, sintió una punzada en el pecho, una emoción inesperada. «Sobreviví, pero no viví de verdad hasta hoy», me dijo con la voz quebrada. Aquella confesión me conmovió profundamente. La abracé con ternura, como si estuviera abrazando una parte perdida de sí misma, y ella me devolvió el abrazo con fuerza, como si temiera soltarme. En los días posteriores, Isabela comenzó a visitar mi casa con frecuencia, observando todo con atención, aunque sin hablar mucho. Un día, me obsequió un collar de cuentas hecho a mano. «Es para que sigas brillando incluso cuando el mundo intente apagar tu luz», me explicó. Me lo puse inmediatamente y cada vez que lo hacía, recordaba que nunca es demasiado tarde para que una persona, sin importar su edad o circunstancias, ilumine su propio camino. Isabela, con su ejemplo, se convirtió en un símbolo de perseverancia silenciosa, y su presencia en nuestras reuniones era un constante recordatorio de que cada mujer, por dentro, alberga un universo de vivencias esperando un espacio seguro para florecer. Fue junto a ella que aprendí que incluso las heridas más profundas del pasado pueden sanar cuando se comparten con comprensión y empatía. Isabela nos enseñó a escuchar con atención, a mantener la calma, y a tomarse el tiempo necesario, como solía decir. Perdí mucho tiempo de mi vida atormentándome con la idea de que no merecía ser amada. Ahora entiendo que el amor siempre estuvo presente, solo que yo no lo veía. Cada una de sus palabras era como una caricia sanadora, y yo, que creía saberlo todo, descubrí con esa mujer casi centenaria que la vida solo llega a su fin cuando el corazón deja de amar.
Comencé a repetirles a todas las mujeres que me buscaban, inspirada por lo que viví con Isabela y firme en mi convicción, que mientras sigamos respirando, tenemos la posibilidad de transformar nuestras vidas por completo. Una mañana soleada, mientras me dedicaba a cuidar las plantas en el porche de mi casa, Paulina llegó corriendo, visiblemente emocionada y con una carta en la mano, exclamando con los ojos llenos de brillo: «Tía María, mira esto». Se trataba de una invitación de la Preparatoria Pública de Tlaxcala. La directora, tras ver uno de nuestros vídeos, deseaba que participara en una ceremonia especial dedicada a mujeres que inspiran. Inicialmente mi reacción fue negarme. ¿Qué haría yo en una escuela llena de jóvenes?, pensé, ni siquiera les importaré. Sin embargo, Paulina persistió y tras varios días de reflexión, terminé aceptando, a pesar de sentir un peso en el corazón y temblar de nervios. El día elegido me vestí con mi ropa más elegante, adornada con una vistosa bufanda que Renata me había obsequiado. Al entrar al gimnasio, la escena me dejó boquiabierta. Estaba repleto de gente y decorado con carteles hechos a mano. Uno de ellos, en particular, decía: «Gracias, abuelita María, por tu ejemplo». Con sorpresa descubrí mi nombre en una pared, junto a fotografías mías, citas extraídas de mis vídeos y dibujos creados por los estudiantes. Al verme, la multitud estalló en aplausos. Un niño pequeño se acercó a mí y abrazándome, me dijo: «Mi mamá llora cada vez que te escucha». Gracias. Fue entonces cuando entendí el profundo impacto de mi testimonio en la vida de las personas. A pesar de nunca haber sido maestra, me invitaron a subir al escenario y a compartir mi historia. Con las manos temblorosas tomé el micrófono, respiré profundamente y narré fragmentos de mi vida: el abandono, las noches solitarias, el regreso al hogar. Pero también hablé del amor que cura, del perdón que transforma y de la necesidad de romper el ciclo de silencio heredado de nuestros padres. Conmovida por la intensa atención de los jóvenes, observé lágrimas rodar por algunas mejillas, mientras otros grababan con sus teléfonos. Al finalizar, una joven se puso de pie y con voz temblorosa, exclamó: «Eres la mujer más fuerte que he conocido. Quiero ser como tú». Recibí flores, cálidos abrazos y sentidas notas, pero sobre todo, la firme convicción de que cada sufrimiento compartido se transforma en un puente, y cada puente guía a otros hacia un nuevo horizonte. Al regresar a casa me senté en el patio, cerré los ojos y agradecí, no por el reconocimiento recibido, sino por la certeza de que mi dolor no había sido en vano, y que mi historia, ahora, era un escudo protector y una semilla de esperanza en la vida de muchas personas. La escuela comenzó a visitarnos con frecuencia, y estudiantes voluntarios se unieron a la labor en Casa Retorno, estableciendo un vínculo invaluable entre generaciones, abuelas compartiendo sabiduría con nietos que nunca tuvieron la oportunidad, y niñas escuchando relatos que sus propias madres habían mantenido en secreto. Y en medio de esa vorágine de vida y responsabilidades, experimenté una vitalidad sin igual, pues, además de ser la abuela de mis propios nietos, me sentía la abuela de toda la ciudad, un sentimiento invaluable. Aquella tarde la lluvia caía implacable oscureciendo el mundo. Sola en mi habitación, sumida en la escritura de mi cuaderno, sentí un dolor intenso en el pecho, diferente a cualquier otro, profundo, sordo y ardiente. La respiración se me cortó y con temor, pero también con una extraña serenidad, me tendí en la cama. No me invadió la desesperación, sino el recuerdo de todo lo vivido, de todo lo que había construido. Una frase me llegó como un susurro: «Si es ahora, estoy lista». Antes de que la oscuridad me envolviera, conseguí llamar a Paulina. Ella, con la rapidez del pánico, corrió a buscar ayuda, gritando por la calle, y en cuestión de minutos, ya estaba en la ambulancia, camino al hospital. Los días que siguieron fueron una pesadilla: la presión arterial desbocada, el corazón débil, y una batería interminable de exámenes. Todos mis hijos acudieron a mi lado, esta vez sin dudarlo ni demorar. Mis nietos con sus pequeñas manos me reconfortaron tomándome la mano. Paulina, profundamente dormida, descansaba en una silla al lado de mi cama, mientras la ciudad, con sus ruidos habituales, parecía haber pausado su ritmo frenético.
Recibí incontables mensajes de apoyo, hermosas flores frescas y conmovedores vídeos de niños, quienes con sus voces infantiles me transmitían fuerza y cariño, diciéndome fuerza, abuelita. En medio del ambiente hospitalario, rodeada de máquinas que monitoreaban mi estado y el constante ir y venir de las enfermeras, experimenté una profunda revelación. Aunque el final de mi vida pudiera estar cerca, sentí la certeza de haber vivido plenamente, disfrutando cada experiencia que la vida me había regalado. Sin embargo, una voz interna, un susurro persistente en mi interior, me decía, todavía no, aún hay trabajo por hacer. Los médicos, después de examinarme, me informaron que mi situación era grave, pero que afortunadamente, estaba respondiendo positivamente al tratamiento. Con el paso de los días mi cuerpo lentamente comenzó a recuperar fuerzas, pero lo más sorprendente fue mi estado anímico, una calma y paz interior que nunca antes había experimentado. Sentía que el amor que me rodeaba por todas partes era un bálsamo sanador. Camila, mi nieta, me obsequió un emotivo dibujo adornado con la frase, «Eres el corazón de nuestro hogar». Renata, conmovida, leyó a las enfermeras fragmentos de mi cuaderno, compartiendo así mis pensamientos y experiencias. Rodrigo, mi hijo, rezaba en silencio en un rincón, ofreciendo sus oraciones por mi recuperación. Miguel, mi otro hijo, me trajo flores frescas y simplemente sonreí, porque a pesar de la enfermedad que me aquejaba, sentía que había ganado la batalla. Finalmente, cuando me dieron el alta, abandoné el hospital, caminando entre los aplausos de agradecimiento y celebración. En la puerta, me aguardaban personas conocidas, pacientes e incluso visitantes que me habían reconocido. Paulina filmó toda la escena y al ver ese vídeo sola en casa, rompí a llorar. Lloré porque me di cuenta de que había dejado de ser la mujer que fue abandonada, ahora era la mujer recordada, amada y finalmente reconocida. Y esa aceptación y ese reconocimiento, valían más que cualquier recuperación física. Era la curación del alma. Aunque ahora camino más lentamente y siento más cansancio, mi corazón late con firmeza, pues llevo dentro la certeza de que la vida, incluso con dolor, puede ser extraordinaria cuando se vive con autenticidad. Y si un día llega mi momento, no me iré en silencio, dejaré un legado de palabras, memorias y afecto. Después de ese episodio de salud, comencé a despertar cada día con una frase grabada en mi corazón, mientras tenga voz, seguiré. Sabía que mis días eran más escasos y que mi cuerpo ya no tenía la misma fortaleza, pero las ganas de vivir ardían más intensas que nunca. Con mis hijos reunidos a mi alrededor, les compartí mi anhelo, deseaba que las experiencias compartidas en nuestro hogar, esta narrativa familiar, trascendieran el tiempo y perduraran más allá de mi presencia física. Rodrigo, mi hijo, fue el primero en proponer una solución. Mamá, grabemos todo, documentemos tu historia para convertirla en un libro. Así fue como nació el proyecto más significativo de mi vida. Empezamos a recopilar meticulosamente grabaciones, viejos cuadernos, testimonios de mujeres que habían vivido en Casa Retorno, cartas de mis nietos, fotografías y bordados. Camila, con su talento innato, se encargó del aspecto artístico, Renata redactó el prefacio, Miguel organizó las transcripciones y Paulina se dedicó a realizar las entrevistas. Durante meses, cual familia trabajando en la reconstrucción de un templo sagrado, nos dedicamos a esta labor. El título del libro, Mientras haya un corazón latiendo, resumía mi vida, un corazón que, aunque golpeado, resistió, se rompió y siempre siguió latiendo. El lanzamiento de esta obra se celebró en una pequeña plaza de Tlaxcala, junto a Casa Retorno, y atrajo a personas de todo México, Latinoamérica e incluso del extranjero. Al verme, algunas personas rompieron a llorar, otras se acercaron a pedirme la bendición y algunas más simplemente deseaban estrechar mi mano. Subí al pequeño escenario y contemplé la multitud de rostros. No veía una simple masa de gente, veía a cada una de las mujeres que había sido a lo largo de mi vida, la niña soñadora, la esposa que sufrió heridas, la madre que fue abandonada, la anciana que fue olvidada y finalmente, la mujer honrada que soy ahora. Yo era todas ellas y más aún, el vínculo con tantas otras. Ese día, con voz firme y clara,
declaré que este libro no era solo mío, sino de todos nosotros. Pertenecía a quienes se quedaron, a quienes partieron, a quienes no pudieron compartir sus historias, y deseaba que sirviera de refugio, de guía, de consuelo. Tras mis palabras, el público se puso de pie y aplaudió. Paulina grabó cada instante y publicamos el vídeo en el canal. En pocos días el vídeo se hizo viral, superando el 1.000.000 de reproducciones. Yo sentada en el patio de mi casa, con una taza de té en las manos y el collar de Isabel alrededor del cuello, solo podía dar gracias, porque por fin comprendí mi propósito. Siempre fue algo más grande que yo. Desde entonces he continuado ofreciendo charlas cortas, redactando nuevos textos y acogiendo nuevas historias. Casa Retorno ha crecido hasta convertirse en una red con 3 sedes, y mi relato ahora se estudia en las escuelas de la región como un ejemplo de la fortaleza femenina. Todo esto supera con creces mis mayores expectativas. Es un milagro. Es una reivindicación. Es el momento de recuperar abundantemente todo lo que me fue arrebatado. Y si hoy puedo contemplar mi pasado con cariño, es porque elegí persistir, incluso cuando el mundo quería que me rindiera. Si pudiera dejar un solo mensaje a quienes escuchan mi historia, sería este: nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para perdonar, para amar, para levantarse. Soy la prueba viviente de ello. A pesar de haber sido abandonada, silenciada e ignorada, me negué a morir por dentro y a mis 75 años, estoy aquí hoy, narrando mi historia con orgullo y valentía. Comprendí que no somos definidos por lo que la vida nos hace, sino por la elección de qué hacer con ello. En retrospectiva, veo a una mujer que sufrió numerosas caídas, que lloró en la soledad, que se sintió insignificante. Pero también veo a una mujer que se levantaba cada mañana, incluso sin fuerzas, aferrada a la fe, que continuó sembrando amor, incluso sin recibir nada a cambio durante años, y que creyó que algún día alguien la reconocería y le diría: eres importante. Y así fue. Primero me reconocí a mí misma, luego a Paulina, y finalmente al mundo entero, pero la primera mirada, la de mi propio reconocimiento, lo cambió todo. Cuando nos reconocemos a nosotros mismos, nadie puede extinguir nuestra luz. No esperes a estar lista, perfecta o curada para empezar. Comienza como puedas, incluso con dolor, incluso con miedo. Pero empieza, habla, comparte tus experiencias, busca ayuda. Examina tu pasado con honestidad, reconociendo las experiencias tal como fueron. Recuerda que no estás sola en esto, nunca lo estuviste. Mientras haya mujeres que levanten su voz, resistan la opresión y persigan sus sueños, el mundo siempre tendrá la esperanza de mejorar. Nosotras las mujeres, somos las protectoras de la vida, somos la raíz que nutre, el tronco que da soporte, la flor que embellece y el fruto que da sustento, y ninguna adversidad podrá extinguir nuestra fuerza. La vida intentó callarme, pero yo elegí hablar, y hoy mi historia sigue viva en las páginas de libros, en vídeos, en los abrazos de quienes me escuchan, en las sonrisas que comparto y en las semillas de esperanza que siembro por todas partes. Incluso cuando ya no esté presente, sé que cada palabra que pronuncié seguirá resonando en los corazones de aquellos que alguna vez necesitaron escucharla. Tú también puedes superar tus miedos, tú también tienes la capacidad de triunfar, y tú también mereces ser feliz. Porque el amor, ese amor verdadero y resiliente, siempre prevalece. Ahora, a mis 75 años, después de haber experimentado tanto dolor, silencios prolongados, reencuentros y nuevos comienzos, me encuentro sentada plácidamente en la silla del porche, contemplando la belleza del atardecer que ilumina el patio trasero de mi hogar. La suave brisa acaricia mi rostro y las alegres risas de los niños que juegan de fondo me recuerdan que la vida es un ciclo constante de renovación. Abro mi cuaderno, un diario que comenzó con garabatos impulsivos, y ahora está repleto de poemas, pensamientos profundos y cartas de amor. Con la tranquilidad que me da el cielo teñido de rojo, escribo una frase. Esta frase es sobre una mujer que habitó este mundo, una mujer que perseveró contra viento y marea, incluso cuando todos a su alrededor la dejaron sola.
Quizás esta sea la frase que anhelo dejar marcada para siempre. Ya no le temo a la muerte, vendrá cuando tenga que venir, y sé que encontrará a una mujer plena, con un corazón curado y en paz. Lo que antes me aterrorizaba era el olvido, la idea de haber transitado por la vida sin dejar huella. Pero hoy sé que mi recuerdo perdurará en las sonrisas de las mujeres que compartieron camino conmigo, en los niños que encontraron un hogar, en las historias que narré, en las manos que estreché. Y eso es mucho más que cualquier estatua o reconocimiento, es una eternidad real, construida con amor y verdad. Al ingresar a Casa Retorno, cada mujer será recibida no solo por la estructura física, sino por la memoria colectiva de sus muros, las historias que resonaron en su interior, las marcas que dejé en cada espacio, los bordados que aún adornan las habitaciones, los vídeos que continúan circulando por WhatsApp, los libros que se siguen leyendo en las escuelas y sobre todo, por la convicción de que si yo pude superar mis adversidades, otras mujeres también pueden. Misión cumplida. Aunque no fui perfecto, siempre fui honesto y esa honestidad, por sí sola, tiene el poder de transformar una vida. Deseo que cada mujer que escuche mi historia sepa que no está sola, que sin importar la crudeza del abandono ni la duración de la soledad, siempre hay un camino de regreso hacia una misma, hacia la vida, hacia el amor. Nunca se rindan, nunca duden de su valía, y nunca permitan que nadie les convenza de que es demasiado tarde, porque si yo florecí a los 75 años, ustedes también pueden hacerlo. Envío este mensaje como un cálido abrazo, como una llama que ilumina la penumbra, como una semilla que se planta en la tierra fértil, porque estoy convencida de que, aun cuando mi cuerpo ya no exista, mi vida servirá como raíz para que otros puedan crecer y prosperar. Si alguien pregunta en el futuro quién fue María Guadalupe Rodríguez Montiel, deseo que respondan: ella fue la mujer que transformó el sufrimiento en un faro y el desamparo en un santuario para el mundo. La vida me ha enseñado que incluso las semillas que caen en el suelo más inhóspito pueden florecer, siempre y cuando tengan la valentía de enfrentar el paso del tiempo, el dolor y el silencio. Fui olvidada, rechazada y menospreciada, pero nunca perdí la esperanza de que mi historia, algún día, sería valiosa. Y hoy puedo afirmar con calma que cada lágrima que derramé se convirtió en un manantial de vida para otras mujeres. Si te sientes solo o invisible y exhausto, recuerda que tu existencia es importante, que tu voz tiene poder y que tu camino aún puede ser modificado y mejorado. A pesar de la oscuridad que pueda parecer dominar el presente, soy testimonio de que la esperanza siempre está presente. Nunca es demasiado tarde para alzar la voz, para encontrar un refugio, para ser amado y valorado. Si mi historia ha logrado resonar en tu interior, entonces todo ha valido la pena, pues mi vida no ha sido en vano. El sufrimiento que me obligó a callar ahora me impulsa a hablar, no solo por mí, sino por todos aquellos que aún no han encontrado su voz. Y mientras una sola persona encuentre fortaleza en esta historia, seguiré viviendo en cada paso que dé. Si este relato ha tocado tu corazón, te pido que me ayudes a difundir este mensaje. Deja un comentario indicando desde qué ciudad o país nos acompañas, leeré cada uno con gran afecto. Comparte este vídeo ahora mismo en WhatsApp con un amigo, con tu madre, con alguien que necesite un poco de aliento. Con un simple gesto, hoy podrías iluminar el día o incluso transformar la vida de alguien. Te invitamos a suscribirte a este canal para seguir disfrutando de conmovedoras historias reales de superación, fe y nuevos comienzos. Si te gusta este vídeo, por favor dale un me gusta, para que podamos seguir creando este contenido inspirador y que llegue a más personas. Además te recomendamos especialmente que veas el vídeo sobre la abuela que tras perderlo todo, reconstruyó su vida a los 80 años, es una historia que te tocará el corazón. Agradecemos de corazón tu presencia, tu disposición a escuchar con el corazón abierto y por formar parte de esta comunidad de esperanza y empatía. Hasta el próximo vídeo y recuerda siempre, ninguna mujer está sola nunca más. M.